Crónicas de espanto. Llegó diciembre. Qué bueno que se acaba el año. Pero el terror no se termina. No hay pausa para sus mentes. Seguimos inquietando o entreteniendo a esos oídos audaces y a esas mentes inquietas, dispuestas a paladear, a saborear, a sufrir, a temer, a aterrorizarse con las mejores historias de criminales y las más insospechadas leyendas de terror, de fantasmas, del más allá. Comenzamos. Usualmente, muchas presas, al terminar por convertirse en espacios de recreación, de gusto por caminar, de convivencia, se convierten en lugares fundamentales para las ciudades cercanas. Ya no hablamos solamente del abasto de agua, sino de un lindo paseo en alguna lancha, en una tarde apacible dominical, o en un espacio ideal para una casa con un valor agregado. Así ha ocurrido en muchas ciudades de ayer y hoy, y no es la excepción en el caso de Guanajuato. Cuando la ciudad de Guanajuato fue recuperando poco a poco su belleza señorial, su vocación administrativa, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con la tranquilidad que otorgó de manera temporal el porfiriato, su progreso, la llegada del ferrocarril, se seguían paseando en carruaje muchas de las personas tradicionales y honorables por el centro. Pero otro lugar que se volvió del gusto de todos los guanajuatenses y de los visitantes era la presa de la Hoya, que no solamente proporcionaba el líquido vital a los habitantes de tan magnífica ciudad, se convirtió poco a poco en un lugar de solaz y esparcimiento, de recreación, y también se construyeron poco a poco algunas casas al más puro estilo europeo que privaba en la sociedad de aquella época. Nos quedan en la actualidad muchas oficinas de gobierno, algunos restaurantes y un lugar diferente, apacible e encantador, que evoca a esas personas que recorrieron hace 100 o más años la zona de la presa de la Hoya. Pero dejemos para otro día las fiestas de San Juan, cuando se abre la presa y se hace toda una romería. Hablaremos el día de hoy del crimen de Isabel y Gaspar en la presa de la Hoya. Hace algunos años llegó a México un rudo ciudadano, quien procedía de las montañas del norte de Austria o del sur de Alemania. En su lugar de origen llevó la dura vida de pastor de ovejas. Ya en nuestro país la fortuna no le sonrió de manera diferente, pues ya que se empleaba en numerosos trabajos, rudos, humildes, mal remunerados, pero era un tipo fuerte. Literalmente era un Schwarzenegger del siglo XIX. Poco a poco logró ahorrar, logró comprar alguna propiedad, logró amasar una pequeña fortuna que lo convirtió más tarde en un próspero agricultor. Se casó con una bella y virtuosa mexicana
que le dio un hijo, pero éste no heredó las virtudes de los padres. Condición de muchos niños que nacen con cuchara de plata en la boca, o como dicen por ahí, con la mesa puesta. Y así fue Gaspar, rudo y egoísta, aunque por fortuna sus padres no alcanzaron a advertir sus defectos, porque fallecieron en una epidemia de tifo, cuando el menor todavía era muy pequeño, ya en la segunda mitad del siglo XIX. Ya de adulto, conquistó el amor de esta hermosa mujer española vecindada también en Guanajuato, llamada Isabel. Ella sí, hija de honrados y acaudalados comerciantes. La joven era tan, pero tan bella, que se podía pensar que la esculpieron los mismísimos ángeles, o que dentro de las reparticiones de dones y gracias, ella llegó primero. Por desgracia, el agreste Casper, o Gaspar para los mexicanos, pues no era para estimar el tesoro que le había caído entre las manos. En un principio, durante el placentero periodo de la luna de miel, incluso de los inicios del matrimonio, se mostró meloso, solícito, decente. Pero pronto se fueron aplacando tales ardores. Fue despojándose de la piel de oveja y manifestándose el lobo, con el cual se disfrazaba con aquella piel. Y así, surgido el bronco hombre, el Gaspar convertido en Casper, carecía de comprensión, y por más que ella se esforzaba, esbozando alguna gentil sonrisa, él siempre le sonreía, pero en forma sarcástica, y luego respondía con desdén. Por ejemplo, algún día al llegar Gaspar, ella salió a recibirlo gozosa con un beso, y con un gesto de infantil travesura le dijo: «Voy a darte una sorpresa. Estoy segura que te relames con este filete de res con ciruelas que te preparé». «Ah, ¿a eso llamas banquete de príncipes? Ni en un figón de agachados comería. Eso, dáselo al perro. Ven, ven acá, Bismarck». Y le arrojó al perro esos manjares que Isabel había elaborado con tanto esmero y cariño. Ella volvió el rostro y se retiró sollozando. «¿Sabes? No me gustan las escenitas en mi casa». Y abriendo y cerrando la puerta, salió farfullando maldiciones mientras su esposa Isabel lloraba. Y este es un solo ejemplo. Esto ocurría día con día. Los desdenes, las malas caras, los insultos se repetían. La pareja jamás volvió a recuperar la paz hogareña, si es que alguna vez existió. Y a pesar de que vivían en una bella casa, cuyas 4 paredes podrían causar grandes envidias entre los vecinos, dado que ella era de familia acaudalada y él había logrado en base a su trabajo pues una pequeña fortuna. Vale decir que los recién casados habitaban un precioso chalet, de los más cercanos a la presa de la Hoya, un flamante barrio que poco a poco irá transformándose en una zona residencial, la colonia de la presa, que como se le llamaba fue construida de manera gradual, y precisamente cuando se construyó la capilla de la Asunción en tiempos del general Antillón y el hermoso parque vecino que llevaba el nombre precisamente del Parque Antillón, era el mejor lugar para enraizar la felicidad si tenías una casa.
Pero eso no pasaba con Isabel y Gaspar. Entonces aquel desdichado matrimonio no podía conciliar ni siquiera una conversación con serenidad. ¿Cuánta paz le hubiera aportado a la unión un lazo del cual sujetarse? O incluso un niño en el cual se unieran y conjugaran sus desvelos, su cariño, que unánimes ligaran sus preocupaciones y satisfacciones, que fuera el mínimo común denominador para templar el rigor de aquella fiera que era Gaspar. Que los llantos del bebé, aunados a los de su esposa, dulcificaran aquella satánica agresividad. Pero no fue así. Corrían los tiempos y el anhelado envío de la cigüeña no llegaba. Lo más probable es que la esterilidad procediera de él, de su vida colmada en excesos y vicios. Pero como era su costumbre, descargó su ira sobre su esposa, a quien culpaba de infecunda. Siempre que Gaspar se molestaba, la llamaba infecunda, reclamo que convirtió en un estribillo con el que la martilleaba a toda hora, aumentando el caudal de penas de la infeliz esposa. El despotismo del varón creció de tal manera que le echó en cara la necesidad de buscarse una amante, claro, a la que encontró a la brevedad. Esta amante, este segundo frente de Gaspar o de Casper, como vulgarmente le llamarían los mexicanos, también era una mujer acompañante en el vicio, a la cual le instaló también una buena residencia y para la cual gastó parte de sus haberes y también de su esposa, pues en aquella época las mujeres solo se podían casar con hombres adinerados y el padre de estas les entregaba una dote considerable. Así, llegó un momento en que la esposa de Gaspar se convirtió en un estorbo para él. Y sucedió que una noche de luna llena, entró éste en la cocina y habló con la servidumbre. Luego se dirigió a su esposa, tratándola con inesperado mimo. Le habló de arrepentimiento y para sellar su reconciliación, incluso la invitó a dar un paseo para admirar las obras que por aquellas fechas estaba construyendo el arquitecto tan afamado, don Luis Long, que construía en León, en Guanajuato, en Celaya, en Salamanca y en los alrededores, que remozaba esta parte del Bajío mexicano. Fue tan sorpresivo su cambio que Isabel había perdido la costumbre de ser tratada de ese modo y no sabía qué actitud tomar. Pero gustosa accedió, y si alguien lo hubiera visto, no lo hubiera creído. Hete aquí que la pareja caminaba tomados de la mano como novios quinceañeros. En una explosión de alegría, jugando con ella, la tomó en sus brazos. Isabel estaba feliz, reía cariñosa y diríamos que hasta caudalosamente. Pero no era así. Gaspar había buscado un sitio donde el bordo era más bajo, donde era más fácil arrojar a Isabel a la presa. Entonces empezó el forcejeo. Se oyó un grito espantoso, incluso invocando a Dios, y después un chapoteo en el agua, al que siguieron unos círculos que fueron ensanchándose. Después, solo el silencio. La paz volvió a reinar en aquella noche aparentemente idílica. Gaspar volvió serenamente a su casa
había contado a la servidumbre que su señora había salido de viaje, que iba a España y que tardaría en regresar. Pero, ¿cómo tan súbitamente y sin empacar habría partido?, se preguntaban las personas que trabajaban en la casa. Pocos días después, flotó el cadáver. Los periódicos locales, tales como El Barretero y La Opinión Libre, que en ese tiempo tenían amplia audiencia, si me permiten el término, y eran populares, hicieron referencias del suceso. Las autoridades tomaron cartas en el asunto, pero Gaspar se fingió víctima inconsolable. Incluso recurrió a todas sus argucias, exhortando a las autoridades para que se hicieran justicia, remunerando policías secretos para que se hicieran de la vista gorda. Se hizo toda una comedia. El punto es que, como sea, se abrió el farragoso proceso. Y también, al final de cuentas, comenzaron a acumularse pruebas contra el homicida. La servidumbre dio testimonio del maltrato que el esposo, que Casper o Gaspar, había dado a Isabel. Y entre otras pruebas, a cual más acusadoras, fueron estrechándose las sospechas de que el marido era el asesino. Una noche, Gaspar fue a refugiarse a casa de su amante, en donde renació su instinto de fiera. Y también a la amante la insultó por pequeñeces, la golpeó y la maltrató. Pero al día siguiente amaneció muerto a causa de un poderoso veneno. Esto lo supieron en cuanto se le practicó, dadas las circunstancias científicas y médicas de la época, una especie de autopsia al cadáver. Sin embargo, la gente murmuraba, y quedó la duda de si, sintiéndose acorralado por las sospechas judiciales y viéndose perdido, se habría suicidado, o si su muerte había sido causada también por su amante. De esta manera concluyó la historia de Isabel, de manera trágica, pero también concluyó la historia de Gaspar. Hay quienes afirman completamente la veracidad de este matrimonio mal avenido y su trágico desenlace. Desafortunadamente, la inundación de 1905 aniquiló los archivos y talleres de ambos periódicos. Incluso el director de uno de ellos emigró a la Ciudad de México, sin revelar tan grande misterio. Pero usted le pregunta a las personas que viven cerca de la presa de La Hoya y dicen que el fantasma de Isabel se aparece todavía por ahí, en la parte alta de la presa, arriba del parque. Pero de aquel mal esposo, solo unos cuantos saben a ciencia cierta a dónde fue a terminar su cadáver. Escriban, apunten, asientan, disientan, opinen, cooperen. crónicasdeespanto0@gmail.com, también es PayPal. En Facebook, Crónicas de Espanto, en Patreon también, en YouTube, Spotify, Apple Podcasts y en su servicio de podcast favorito. Hasta la próxima.